Les voy a tener un poco de buenas noticias. This meeting Como is que being programación y recorded. literación de sentencias validadas. Como siguiente bloque tenemos tipos abstractos de datos y programación orientada a objetos. A ver, permítanme, ¿hay alguien que tiene prendido su micrófono? Guadalupe, ¿lo puedes silenciar, por favor? Que la que estaba hablando era esta Astro. No manches. No. Hola. No. No. Permítame un momento, por favor. Bien, entonces estábamos nos pasamos al tercer bloque con los tipos abstractos de datos y programación orientada a objetos, donde tenemos estos contenidos temáticos seguidos por el cuarto bloque que nos habla de la concurrencia, donde tenemos conceptos fundamentales que son los semáforos, monitores, paso de mensajes, concurrencia de ADA 95, lenguajes de programación funcional, funciones matemáticas y bueno, la programación funcional como tema en específico. Dicho esto, vamos a pasar a compartir una parte de nuestras diapositivas, de nuestras pantallas de presentación, en donde les voy a hablar sobre la tarea auténtica del módulo 2, que se llama Registros de Pacientes, Expediente Médico Único. Luego tenemos, bueno, en la entrega, que es un primer archivo, nos dice la presentación, en el contexto del gobierno digital y la modernización de los servicios de salud, va a ser muy importante o fundamental contar con sistemas eficientes para la gestión, información de expedientes médicos. Actualmente muchas clínicas de primer nivel en México aún manejan registros en papel, lo que genera errores, pérdida de información y tiempos de espera prolongados. Dice, presentación. Dentro de la preparación del desarrollo de los lenguajes de programación de tipo imperativos, los elementos que conforman su estructura se determinan por los tipos de datos, así como las expresiones y las sentencias de control como parte importante del funcionamiento de una propuesta. En este caso práctico se presenta la necesidad del desarrollo de todos ellos. Propósito, identificar los elementos principales de los lenguajes de programación imperativos para distinguir las características más elementales de su estructura. En un caso hipotético, eres un experto programador que necesitas analizar, conceptualizar y desarrollar soluciones tecnológicas eficaces que sean capaces de controlar y trazar la trayectoria mediante localización GPS para indicar a usuarios si han transitado por zonas donde previamente se han detectado casos significativos de personas infectadas de una enfermedad pandémica. Ahora piensa lo siguiente. Se han podido identificar las zonas con mayor índice de contagio, con avisos impresos e indicaciones en Google Maps. No obstante, los habitantes al transitar por dichas zonas no cuentan con un aviso en tiempo real que les notifique la aproximación a un foco de contagio. Tu reto en este caso es crear un sistema que sea capaz de controlar y trazar la trayectoria mediante localización GPS que puede indicar si ha transitado por zonas donde previamente se han detectado casos de la enfermedad pandémica en tiempo real.
y también le notifique al habitante cuando se encuentra a menos de 25 a 100 metros de un lugar que ha sido frecuentado o visitado por un contagiado. Esta actividad la realizará sobre los casos detectados en Ciudad de México, con particular urgencia en las 200 colonias de las alcaldías con mayor índice de población contagiada. Bajo este contexto, tu primera actividad es presentar a la Secretaría de Salud una propuesta escrita de programación sobre los requerimientos necesarios para desarrollar el sistema. ¿Cómo lo harías? Entonces, vamos a elaborar un informe técnico de tu propuesta que contenga, y aquí tenemos las indicaciones. Retoma el contenido de los recursos del plan de trabajo M2. Este plan de trabajo se los voy a compartir, igual en plataforma, en el foro y por vía correo electrónico, en el momento pertinente cuando sea el inicio del módulo 2. Entonces, dice, retoma el contenido de los recursos del plan de trabajo M2 y si lo consideras, investiga en fuentes confiables de información lo siguiente. Y tenemos tipos de datos, expresiones y sentencias de control de flujo. Número 2. Elabora una propuesta en un procesador de textos sobre un sistema GPS para la trazabilidad de zonas con alto índice de contagio. Tu presentación, o tu trabajo más bien, aquí vamos a ponerle tu trabajo, tu reporte, tu trabajo, pueden ser sinónimos, debe tener al menos 8 diapositivas. Aquí vamos a cambiarla por 8 cuartillas de contenido y debe contemplar los siguientes elementos. Y dice, descripción de cada concepto. La manera en cómo emplearías cada concepto en el sistema. Descripción sustentada de cómo se utilizaría. Luego dice, responde con base a tu investigación las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo elegir el lenguaje de programación adecuado para un desarrollo de comunicación social como este? Siguiente, ¿cuáles son los requerimientos técnicos para el desarrollo de comunicación social? Tu trabajo deberá contener la siguiente estructura que le dará un formato más ejecutivo. Entonces tenemos portada, donde van a poner sus datos personales, luego la introducción, el desarrollo, donde también van a incluir estas preguntas con base a su investigación, la conclusión y las fuentes de consulta confiables. Entonces aquí tenemos que su reporte debe tener o contar al menos con 8 cuartillas. ¿Hasta aquí hay una duda o alguna pregunta? De acuerdo. Segundo archivo, PDF. Genera un archivo llamado registro pacientes que contenga el algoritmo y la explicación general del desarrollo del programa de la tarea auténtica M2. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se abra o se aperture su módulo 2, en la tarea auténtica ustedes van a observar o a leer y revisar algunos puntos que están aquí más adelante que se los voy a dar. Les van a pedir que realicen un programa, todavía no se sabe en qué están, me parece que están definiendo el lenguaje de programación. Sin embargo, esta materia, como vieron su contenido temático, se llama lenguajes de programación. Entonces, todos estos archivos me los van a guardar en un portafolio de evidencias y este portafolio de evidencias nos va a servir para más adelante realizarlos en un, ahora sí, código de programación. ¿Sale? Entonces, bueno, pasando al segundo archivo PDF. Dice, genera un archivo llamado registro pacientes que contenga el algoritmo y la explicación general del desarrollo del programa de la tarea auténtica M2. Segundo punto, un tercer archivo de tu código de programación es opcional agregarlo. Ya si ustedes quieren agregar o realizar su código de programación en el lenguaje que les pida la plataforma, si les pide la plataforma, por ejemplo, en Python, y alguien tiene conocimientos previos de Python porque está inmerso en el ambiente laboral con ese programa, ese lenguaje de programación, pues adelante. Esto ya es opcional, un tercer archivo. Nada más, los requisitos son 2 archivos, los van a
va a ser el compendio en una carpeta y les voy a explicar esas características. Entonces dice, punto 3, tu trabajo del archivo del algoritmo y explicación general, aquí le vamos a cambiar, porque no es el pseudocódigo, es explicación general del programa de la tarea auténtica M2, deberá contener la siguiente estructura. Entonces recuérdenlo, está en PDF y también va a llevar una portada, luego va a llevar el desarrollo del algoritmo, luego va a llevar la explicación del desarrollo del programa, luego una conclusión que es muy importante y sus fuentes de consulta. Luego dice, entrega de tus archivos. Entonces, acuérdense, tenemos dos archivos. ¿En qué formato? En PDF. Uno, propuesta de informe técnico. Guarda, dice, tu archivo de tu informe técnico en formato PDF utilizando la siguiente nomenclatura. Y ahí está. Dos, archivo de algoritmo y el de desarrollo del programa. Guarda el otro archivo en formato PDF utilizando la siguiente nomenclatura. Y ahí está. Luego dice, ¿En qué? si pueden poner mute a sus micrófonos. Comprime ambos archivos en un solo zip, en un solo archivo zip y súbelo a la plataforma. Asegúrate de que el tamaño del archivo no exceda 1 megabyte. Nota, si llegas a tener problemas de compresión, comparte un link en Drive en una hoja en PDF con una portada de tus datos personales y el link donde subiste tu carpeta con tus dos archivos. Recuerda conceder los permisos de acceso. Luego nos dice, sugerencias didácticas para la realización de la actividad. Tu texto deberá ser coherente, ordenado, claro y conciso. Omite copiar la información de forma literal. Antes de subir tu documento, asegúrate que no tenga faltas ortográficas. Utiliza fuentes confiables de información y realiza tus citas en formato APA. Criterios de evaluación. Los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar tu actividad son los siguientes. Empezamos con el primer archivo. Recuerden, propuesta de informe técnico en PDF. Este tiene un valor de 60 puntos. El desglose es habilidad y estructura del reporte de investigación. ¿Cuál es Merit? 10 puntos. Desempeño y dominio del tema general de ¿Casados o lenguajes de Ah, programación. yes. 20 puntos. Voy. Capacidad de argumentación. 10 Hello, puntos. Fabiola. Conclusiones personales Y le voy y a poner, referencias confiables. no se traduce aquí, 20 puntos. pero es Vámonos estado con el civil. otro archivo. Ajá. Merit es tu estado Archivo civil, del porque algoritmo como y ya el nos de comentaron desarrollo del ahorita, programa. Merit quiere 40 decir puntos. casado. El desglose. Habilidad y estructura del reporte de investigación. 10 puntos. Desarrollo del algoritmo. 10 puntos. Explicación del desarrollo del programa. 10 puntos. Conclusiones y referencias confiables. 10 puntos. Y antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver aquí que está, si tenemos bueno, no copié lo que pasa es que como les digo, está en rediseño la plataforma, se les va a pedir en el módulo 2, cuando se abra, esto es me parece que el miércoles, van a ver ustedes la tarea auténtica y les va a pedir generar un programa de registro de pacientes. Les va a decir, me parece, en un lenguaje de programación, no sé todavía si les va a decir que Python, ¿sale? Lo que yo quiero es el algoritmo y la explicación general del desarrollo del programa, aunque en la plataforma les diga el código de programación. Van a hacer caso a las instrucciones del plan de trabajo, por eso les estoy dando un adelanto, para que no se me vayan a confundir y vayan a pensar que lo que quiero es el código de programación. No, quiero el algoritmo y la explicación general del desarrollo del programa de lo que les estén pidiendo. Por ejemplo, aquí les di un ejemplo. Ejemplo de un algoritmo. ¿Sale? Entonces, recuerden que es el inicio. Aquí, bueno, vamos a solicitar al usuario que ingrese el número de SS, de Seguridad Social, validar que el campo no esté vacío, solicitar al usuario que ingrese el nombre completo, luego la validación de que el campo no esté vacío, solicitamos a usuario que ingrese edad,
Validamos que la edad sea un número entero y mayor que 0, evidentemente. Luego solicitar a usuario que ingrese el número de consultorio asignado. Validamos que el número de consultorio sea un número entero entre 1 y 9. Almacenamos la información en un diccionario. Retornar el diccionario con información de paciente y finalizamos. Este es el ejemplo de un algoritmo de su tarea auténtica del módulo 2, repito. Luego tenemos explicación del desarrollo del programa, ejemplo. Entonces, una explicación para el desarrollo de lo que les pidan en esa tarea auténtica. Bueno, definimos función, registrar paciente. Esta función no va a recibir parámetros. ¿Por qué? Porque los datos se solicitarán a usuario cuando se ejecute. ¿Sale? Luego tenemos solicitar datos a usuario. Pedimos a usuario que ingrese el número de SS, así como nombre completo, edad y número de consultorio asignado. Nos aseguramos que los datos se almacenen en las variables que sean adecuadas. Validamos datos ingresados, verificamos que ningún campo esté vacío. Validamos que la edad sea un número entero positivo. Validamos que el número de consultorio sea un número entre el rango de 1 a 9. Almacenamos la información, si los datos son válidos, almacenarlos en un diccionario o lista en un formato de tipo estructurado. El diccionario o lista deberá contener claves o índices que representen cada campo. Este es número de SS, de seguridad social, nombre, edad, consultorio. Retornar o mostrar información. La función puede retornar el diccionario o lista de los datos del paciente, o simplemente imprimirlos en pantalla. Eso es lo que quiero que ustedes plasmen en ese segundo archivo, ¿sí? Aunque les diga en plataforma que hagan el código de programación. Me lo van a entregar en PDF. Por eso, aquí la estructura, acuérdense, la estructura del segundo archivo PDF, tienen que llevar portada, desarrollo del algoritmo, explicación del desarrollo del programa, como los ejemplos que les di, conclusión personal y fuentes de consulta. Si ustedes no me ponen cualquiera de estos puntos, bueno, pues entonces vamos a ponderar conforme a lo que ustedes me estén entregando. ¿Sale? Aquí está. Archivo del algoritmo vale 40 puntos, del algoritmo y del desarrollo del programa. En el desglose, se lo repito, su estructura del reporte, si tienen todo lo que debe contener, que se les pide 10 puntos. Su desarrollo del algoritmo, 10 puntos. Explicación del desarrollo del programa, 10 puntos. Silenciamos micrófono, por favor. Conclusiones y referencias confiables, 10 puntos. ¿Sale? Entonces, ahí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Los escucho. No, profesor, todo bien. No, yo sí, buenas noches, me confundí un poco. Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿Cómo se llama usted? soy Yareli Esteves. Adelante, por favor, señorita. Dígame su duda. Sí, sí, me confundí. Entonces, lo que vamos a hacer, no vamos a mandar el código, sino solamente lo estamos explicando. Es correcto, señorita. Así es. ¿Qué vamos a mandar? Vamos a poner en una carpeta 2 archivos. ¿Sale? En el primer archivo tenemos nuestra propuesta de informe técnico, que vale 60 puntos. Si ustedes me estructuran bien su reporte de investigación, ya tienen 10 puntos ganados. El desempeño y dominio del tema general de lenguajes de programación de su informe, 20 puntos. Capacidad de que argumenten, 10 puntos. Si me ponen conclusiones y referencias, otros 20 puntos, los cuales van a sumar 60 puntos. Luego, el otro archivo, igual en PDF. Me van a tener que poner también conforme la estructura que les pedí, ¿sale? ¿Dónde está la estructura que les pedí? Bueno, cuando se les comparta su plan de trabajo, pero aquí se les estoy dando un adelanto para que no se confundan. Entonces, en ese segundo archivo, en PDF, van a poner igual portada, desarrollo del algoritmo, explicación del desarrollo del programa, conclusión y fuentes de consulta. Si ustedes me estructuran en todos estos puntos que les pedí en su segundo archivo, van a tener 10 puntos ya ganados. Luego, en el desarrollo del algoritmo, otros 10 puntos. Explicación del desarrollo del programa, otros 10 puntos. Y por último, conclusiones y referencias confiables, 10 puntos, lo cual nos va a dar un total de 40 puntos. Ya que tengo mis 2 archivos en PDF, los voy a hacer una carpeta, la voy a comprimir en zip y la subo. Si ustedes tienen problemas para subir su carpeta que no puedan, bueno, como les hice saber, igual también se los voy a poner en el plan de trabajo, lo van a compartir a través de un Drive con un link donde le van a poner aquí dice,
Si llegas a tener problemas de compresión, comparte un link en Drive, en una hoja en PDF con una portada de datos personales y el link donde subiste tu carpeta con tus 2 archivos. Ahora bien, ¿por qué es importante que vean las grabaciones? Bueno, pues porque va a haber compañeros de ustedes que quizá no nada más estén atentos tal vez a las instrucciones de plataforma, pero estamos viendo una discrepancia. Por eso, al principio de esta sesión, les mostré los temas, el contenido temático de la UCA, ¿sí? Entonces, si yo me voy nada más o me aboco a las instrucciones de plataforma, pues me van a entregar un código tal vez copiado, no sé, nada más el archivo, y eso no es lo que voy a querer, no es lo que le estoy pidiendo como ponderación de la calificación, ¿sale? Entonces, es importante que veamos las sesiones, aunque sean grabadas, que revisemos el plan de trabajo y bueno, sobre ello, marcar una directriz. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta al respecto hasta aquí? Sí, yo tengo una duda en cuanto a las fechas. Nos mencionaba que iba a abrir el módulo 2 como por el martes, miércoles. Es que como aún no están actualizadas en el cronograma y creo que módulo 1 cierra el 13, ¿no? Sí, es correcto, señorita. El 13 de este mes, cierra módulo 1 y bueno, al siguiente día abre el módulo 2. Entonces, ustedes ya estarán viendo en plataforma esas instrucciones de su tarea auténtica. Sin embargo, en lo que tenemos que basarnos es en el plan de trabajo. Sí, ahí van a estar todas estas instrucciones y bueno, para evitar confusiones, pues así va a ser. De acuerdo, profesor, gracias. De nada. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Buenas noches, Alejandro Beltrán. Buenas Con noches. respecto al tema del algoritmo, ¿tiene que ir en una secuencia de puntos, así punto 1, 2, 3, o tiene que verse reflejado en un diagrama de flujo? Muy buena pregunta. Bueno, aquí hay un ejemplo de un algoritmo. Este, como, como recordatorio, bueno, sabemos que tenemos que tener un inicio y un fin, ¿sale? Entonces, no es necesario que me lo pongan numerado. Si ustedes gustan, bueno, ya es consideración personal. Sin embargo, a lo largo de esta sesión vamos a ver un poquito de recordatorio sobre este tema, ¿sale? Ok, gracias. De nada. Gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a comenzar con nuestra sesión, la sesión 2. Tenemos antecedentes y vamos a hablar sobre un lenguaje de programación. Pero para esto, ¿alguien me puede decir qué entienden por paradigma? ¿Duda? Es como está estructurado podría ser el código, profe, dependiendo la necesidad de lo que nos está pidiendo. Bueno, en parte, muy bien. Un paradigma es una forma, un estilo, una manera de realizar eh, nuestro, la solución de lo que nos pidan a través de un lenguaje de programación, ¿sí? Por así decirlo. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, en programación estructurada, que ustedes ya llevaron esa UCA, seguramente recuerdan qué paradigma es, bueno, una característica de ese paradigma de la programación estructurada, pues el enfoque top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿sale? Por mencionar un punto. Tenemos por eso que un lenguaje de programación es un sistema de comunicación estructurado que permite a los programadores dar instrucciones o indicaciones a una computadora para realizar tareas de tipo específico. Va a estar compuesto por un conjunto de reglas de carácter sintácticas y semánticas que definen cómo se escriben y ejecutan esos programas. En cuanto a los temas de niveles de aplicación, tenemos que los lenguajes de programación pueden clasificarse según su nivel de abstracción, así se le llama. Bajo nivel son los cercanos al hardware, como el lenguaje máquina y el ensamblador, como la película que les decía de Matrix, ¿no? Ellos entienden las computadoras solo en los unos y los ceros. Luego tenemos los de alto nivel o nivel alto, que son más cercanos al lenguaje natural,
el lenguaje que utilizamos nosotros, ¿sí? Puede ser Python, Java, C++, por mencionar algunos. En cuanto a la clasificación según el área de aplicación, tenemos los científicos, lenguajes científicos para cálculos matemáticos y científicos, como el Fortran y el MATLAB. Los lenguajes empresariales, que se ocupan de las aplicaciones de gestión de negocios, como por ejemplo el lenguaje COBOL, que es un lenguaje muy estructurado. Luego nos dice SAP. Tenemos también los lenguajes web que son para desarrollo web, como su nombre lo dice, como JavaScript o PHP. Luego tenemos sistemas para el desarrollo de sistemas operativos y drivers, el C, C++, por ejemplo, y los lenguajes de inteligencia artificial. Tenemos Python y R. En el tema de modelo computacional, tenemos que un modelo computacional es una abstracción que define cómo se realizan los cálculos y procesamientos de datos en una computadora. Nos dice, incluye modelos como el modelo de von Neumann, que es la arquitectura clásica de computadoras, y el modelo de Turing, que es la máquina de Turing, como la teoría de autómatas, que es la base teórica de la computación. Tenemos la clasificación de los modelos computacionales y su programación. Tenemos los imperativos, que van a estar basados en secuencias de instrucciones, como C o Pascal. Tenemos los declarativos, que van a estar basados en especificar qué se quiere hacer, no cómo, como el Prolog y el SQL. Tenemos los funcionales, que son basados en funciones matemáticas, como el Haskell o el Lisp. Tenemos también los orientados a objetos, basados en objetos y clases, como el Java y C++, por mencionar algunos. Funcionalidad del lenguaje de programación. Bueno, la funcionalidad de un lenguaje de programación, para hablar de ello nos vamos a referir a su capacidad para resolver un problema específico, así como el manejo de datos y proporcionar, herramientas para el desarrollo del software. En cuanto a las características y aspectos de diseño, tenemos la legibilidad, lo que es facilidad para leer y entender un código. La portabilidad, que es la capacidad de ejecutar en diferentes plataformas. La eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos. Y la extensibilidad, que es la facilidad para añadir nuevas funcionalidades. Tenemos reglas de un lenguaje de programación muy importantes, que es la sintaxis, que son las reglas para escribir un código válido. La semántica, que es el significado de las construcciones de carácter sintáctico. Tenemos la pragmática, que es el uso efectivo del lenguaje en contextos específicos, es decir, que sea práctico. Luego tenemos sus elementos, que es el alfabeto, que es el conjunto de símbolos válidos, la lexicología, que es el conjunto de palabras reservadas y tokens, y los constructores sintácticos, que van a ser las reglas para combinar símbolos y palabras en estructuras que sean válidas. En cuanto a la implementación, tenemos a la compilación, que la compilación es la traducción, ya sabemos, del código fuente a código máquina antes de la ejecución. Luego la interpretación, que va a ser la ejecución directa del código fuente línea por línea. Ahí tenemos los ejemplos entre paréntesis. Luego híbrida, que es la combinación de compilación e interpretación. Luego tenemos el proceso de generación de una aplicación informática. Este proceso nos dice primero el análisis de requisitos, que es definir qué debe hacer la aplicación. Luego el diseño, que es crear la arquitectura y el diseño del software. Luego la implementación, que es escribir el código. Las pruebas, que es verificar que el software funcione correctamente. Y el mantenimiento, que es la corrección de errores y la mejora de las funcionalidades. En cuanto al tema de historia de los lenguajes de programación, bueno, tenemos que han evolucionado desde los primeros lenguajes de bajo nivel, esto desde los años 40 y 50 del siglo pasado, como el ensamblador, el lenguaje ensamblador y el Fortran, hasta los modernos lenguajes de nivel alto y ya especializados hoy en día, como el Python, el JavaScript, por mencionar algunos. Luego tenemos la evolución, si seguimos con los lenguajes de programación, de acuerdo a décadas. En la de 1950 a 1960 tenemos los lenguajes de bajo nivel
y primeros lenguajes de alto nivel como el Fortran y el COBOL. Luego en la década de 1970 a 1980 tenemos los lenguajes estructurados y orientados a objetos. Ahí tenemos los ejemplos. Luego dice, década de 1990 al 2000, los lenguajes de Internet y aplicaciones empresariales. Luego dice, década de 2010 a la actualidad, los lenguajes para la inteligencia artificial. ¿Sale? Y los métodos ágiles de programación. Y bueno, a manera de repaso, vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de carácter lógico, es decir, una manera abstracta de reducir un problema a un conjunto de pasos que lo solucionen. Dentro de la comunicación oral de un algoritmo puede presentar problemas como confusiones, diferencia de conceptos, omisión de detalles, imprecisiones, etc. La mejor opción es utilizar herramientas que nos permitan, digamos, escribirlo o plasmarlo en un lenguaje común. Una de las herramientas más utilizadas para representar los algoritmos son los diagramas de flujo. Yo soy 18 y me dicen, maestra, bueno, Y bueno, aquí técnicamente tenemos dice, un diagrama de flujo de la cotidianidad. Dice, un algoritmo es los diagramas de flujo son más adelante. Aquí tenemos un algoritmo de la cotidianidad, que es un conjunto detallado y lógico de fases o pasos para llegar a un objetivo o la resolución de un problema, ¿no? Entonces, dice, para una computadora lo anterior no tendría sentido, ya que carece de datos detallados y unidades exactas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los pasos para hacer agua de limón, bueno, a una computadora se le debe de inicializar el proceso, todo más específico, con, digamos, variables, etcétera. ¿Sale? Luego tenemos que los algoritmos deben cumplir con ciertas características. Dice, finito. Dentro de la secuencia de pasos debe existir una condición o situación que lo detenga, y así evitar ciclos infinitos que impidan llegar a un término. Preciso, un algoritmo no debe dar lugar a confusiones y o criterios. Invariable. En cualquier circunstancia, si se atienden en forma estricta los pasos del algoritmo, siempre se debe llegar a un mismo resultado. Tenemos una clasificación de algoritmos, los algoritmos computacionales, que es un algoritmo que puede ser ejecutado ¿por quién? Pues por una computadora. Ejemplo, una fórmula aplicada para el cálculo del logaritmo de un valor X. Luego tenemos los algoritmos no computacionales, que son algoritmos que no requieren de una computadora para ser ejecutados. Ejemplo, un instructivo para armar un modelo de barco a escala. Algoritmo cualitativo. Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están involucrados cálculos numéricos. Un ejemplo, las instrucciones para desarrollar una actividad física. Luego tenemos los algoritmos cuantitativos. Un algoritmo es cuantitativo cuando sus pasos o instrucciones involucran cálculos numéricos. Ejemplo, solución de una ecuación de segundo grado, la de menos b más menos b cuadrada, etcétera, etcétera. Identificadores. Aquí en este tema nos dice que los identificadores se utilizan dentro de un algoritmo y van a ser los nombres que se le asignan a los objetos, los cuales se pueden considerar como variables o constantes. Estos intervienen en los procesos que se realizan para la solución de un problema. Una constante o dentro de una constante nos dice cuando el valor que se le asigna no cambia durante el proceso de solución del problema. Por ejemplo, en la solución de problemas matemáticos que requieran el uso de constantes universales como el número de Euler. Y ahí lo tenemos. Una variable es cuando su valor cambia durante la ejecución o proceso de solución del problema. El tipo de variable depende del lenguaje de programación que se utilice. Y bueno, aquí tenemos los diagramas de flujo, que los diagramas de flujo sabemos que son herramientas gráficas, donde se representa gráficamente un algoritmo por medio de símbolos, ¿no? Entonces, los diagramas de flujo nos proporcionan muchos beneficios para también resolver un problema. Aquí también, solamente a manera de recordatorio, tenemos las características de los diagramas de flujo, que son una secuencia de pasos, donde iniciamos el proceso, está la entrada de datos, se realiza el proceso, la salida de los datos ya procesados y terminamos el proceso.
Esta es la simbología, también solamente como recordatorio de los diagramas de flujo. Las flechas son usadas para denotar las direcciones del flujo del algoritmo, entrada y salida de datos, el inicio y fin y los conectores. El proceso, las estructuras selectivas, etc. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. Dice que soluciona problemas cotidianos. Por ejemplo, inicio. Lee calificación. Si la calificación es mayor o igual a 8, sí, el examen es aprobado. No, el examen no es aprobado y finalizamos. Vamos a poner atención a este video, por favor. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Iniciándose en la Programación. Y bueno, en videos anteriores ya vimos lo que era la programación, lo que fue un programa, lo que era un lenguaje de programación, lo que era un código fuente, el código binario, que era lo que entendía la computadora, compiladores, intérpretes, y vimos que los lenguajes de programación tenían niveles y que era mientras más se acercaba al lenguaje máquina, pues más difícil era. Así que bueno, habiendo visto esto, entonces lo que vamos a hacer ahora en adelante es enfocarnos ya en lo que sería la estructura básica de un lenguaje de programación, entender cómo sería que se maneja un lenguaje de programación, y esto lo vamos a hacer basándonos con pseudocódigos y diagramas de flujo. Mucha gente estudia uno de los dos, no ambos, pero me parece que es muy importante tal vez combinarlos porque así se puede entender bastante bien mejor lo que es la programación y el sentido de los dos tipos de aprendizaje. Así que bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es un pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo representa un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que luego se usará para escribir el código del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a escribir en un papel como hicimos en el primer video, fue que hicimos el ejemplo de hacer los pasos de un proceso de salir de la casa a ir a la universidad. Pues eso vamos a pasarlo a un papel y vamos a darle una estructura para que se parezca más a un lenguaje de programación, pero sin llegar a serlo. Y por otro lado, el diagrama de flujo, bueno, es una representación gráfica del algoritmo proceso. Quiere decir que nosotros lo que escribamos, el pseudocódigo que vamos a digitar o a escribir, pues eso lo vamos a pasar a lo que es un diagrama y siguiendo obviamente la estructura que tiene por defecto. Que por cierto, en ambos casos, en los diagramas de flujo y en el pseudocódigo, no son estrictamente estándares para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, obviamente un diagrama de flujo o un pseudocódigo no tienen, digamos, como reglas fijas de cómo tienen que ser, cómo tienen que estar estructurados y cómo tienen que ser su simbología. Investigando en varias páginas me he dado cuenta que muchos tienen ideas diferentes de cómo se hace un diagrama de flujo o un pseudocódigo, pero al final la idea básica sería la misma. Así que bueno, no se asusten si lo que vemos aquí es diferente de lo que han visto en algún otro lado, porque esto es algo que en realidad no tiene demasiada importancia cómo es que va a estar estructurada, sino más bien es cómo ver el flujo de los datos, cómo se hacen y entonces poder entender cómo es que va a ser nuestro programa en el futuro. Entonces, lo que es este video, vamos a ver primero lo que es la estructura o los pasos, cómo es que se van a realizar un pseudocódigo y luego lo que sería el diagrama de flujo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya en el siguiente video empezaremos ya con lo que es la materia en sí. Entonces, los pasos para realizar un pseudocódigo serían pasos básicos, los primeros que casi que técnicamente todos los pseudocódigos deberían tener. Bueno, en primer lugar sería el nombre del proceso. Nosotros vamos a tener un proceso o un algoritmo que vamos a querer cumplir, que sería nuestro programa en sí. Así que nosotros le vamos a poner un nombre, por ejemplo, se me ocurre para el ejemplo que voy a hacer a continuación, que yo quiero saludarlos a ustedes. Entonces el nombre de mi proceso se podría llamar saludo. Luego de haber escrito un nombre del proceso, vamos a escribir el autor, que sería, bueno, quién está realizando este pseudocódigo. En mi caso yo pondría Eduardo. Y esto, bueno, es algo opcional. Lo he visto, esto lo estoy poniendo porque lo vi en una página o dos, que lo ponían. Pero en el caso mío, cuando aprendí pseudocódigo, bueno, yo no fue necesario que lo pusiera. En realidad, esto pensándolo, es por si uno va a compartir lo que es el pseudocódigo, ya que si es para uno mismo o si es una práctica, la verdad es algo que no es realmente necesario.
En tercer lugar, vamos a escribir la palabra inicio, que básicamente lo que indica es que va a iniciar el proceso o que inicia nuestro programa. Luego, en cuarto lugar, o después del inicio, vamos a escribir ya lo que es el desarrollo del proceso. ¿Esto qué es? Bueno, vamos a escribir todo lo que nosotros vamos a querer que haga el sistema o lo que queremos que haga el programa. En este caso, en el ejemplo que vaya a hacer, va a ser algo pequeño, pero obviamente que el tamaño puede variar según el programa que nosotros queremos hacer. Y luego de terminar lo que es el desarrollo del proceso, de haber escrito todo lo que queremos que haga nuestro programa, pues entonces nada más simplemente escribimos la palabra fin para indicar que nuestro proceso o nuestro programa termina ahí. Así que habiendo visto esto, vamos a ver lo que es un ejemplo de un pseudocódigo. Y bueno, como dije antes, el nombre del proceso sería saludo. El nombre del autor sería Eduardo, que soy yo. Luego ponemos la palabra inicio. Y adentro voy a poner algo nuevo para ustedes, que sería la palabra escribir. Cuando nosotros ponemos escribir, vamos a indicar que en la ventana donde está nuestro programa trabajando, donde va a aparecer, pues que se va a escribir cierta palabra. En este caso yo voy a poner hola mundo, o podría poner también hola amigos de tutoriales y más. Aquí como vemos en la estructura yo puse, digamos, escribir, dos puntos, y la palabra o el texto que yo quería mostrar entre doble comilla. Y por último puse un punto y coma. Esto, bueno, en lo que es un pseudocódigo son opcionales, ya que yo podría bien haber puesto nada más escribir y hola mundo. Aunque si es un texto es preferible o casi que obligatorio escribir las doble comillas. ¿Esto por qué? Porque en un lenguaje de programación real, casi todos los textos lo vamos a escribir con doble comillas o en algunos casos con una comilla simple en cada lado, pero siempre teniendo algo que diferencie de lo demás y que pueda decirnos que es un texto. El punto y coma lo que significa es que es un salto de línea. Quiere decir que ahí termina lo que es nuestro código en esa línea. En algunos lenguajes de programación, muchos en realidad lo utilizan para decir entonces que es un salto de línea y que ahí termina lo que es esa línea de código que vamos a querer que haga algo. Si nosotros, por ejemplo, escribiéramos escribir y yo pusiera enter, entonces quedara la palabra abajo y luego pusiera enter y pusiera el punto y coma abajo, bueno, hasta que llegara el punto y coma terminaría esa línea para lo que es el programa que vaya a leer nuestro código, lo que sería el compilador o el intérprete. Y en otros casos hay otros lenguajes que no utilizan el punto y coma, pero que no pueden hacer saltos de línea en lo que es nuestro mismo código, sino que todo el código tiene que estar en una sola línea. Y bueno, por último entonces voy a poner lo que es la palabra fin. Y entonces eso sería un ejemplo de lo que es el pseudocódigo. Este sería mi pseudocódigo que se llama saludo y que lo que quiero es que escriba hola mundo. Y bueno, en lo que es el diagrama de flujo vemos que es un poco más simple. Vemos que puse en dos como óvalos, puse inicio y fin, y adentro puse lo que es este romboide o esta figura que simboliza lo que es el escribir, y adentro puse lo que yo quería que dijera el sistema o que escribiera, que sería en este caso el hola mundo. Así que bueno, entonces ya vimos lo que es la estructura básica de lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Vimos un ejemplo de ambos. Bueno, ya lo demás no es relevante. Entonces, nos dice el software que nos permite dar solución a múltiples retos y problemas funciona a partir de un código de programación. Y esto lo sabemos, dicho código está basado en uso y aplicación de métodos como creación de algoritmos. Bueno, la selección de herramientas correctas va a depender de la complejidad del problema a resolver, así como del nivel de abstracción que se tenga de estos elementos que son necesarios para la solución. El pseudocódigo va a manejar un lenguaje similar al de los lenguajes estructurados y va a requerir jerarquías y estructuras básicas, ¿sale? Entonces, a manera de su desarrollo, tenemos que el pseudocódigo va a ser la narrativa en un idioma natural de los pasos que constituyen el algoritmo. Esta herramienta se va a utilizar como referencia y su estructura puede traducirse casi de manera directa, casi a un lenguaje de programación específico. Su léxica y gramática suelen ser parecidas a las de los lenguajes de programación y son empleadas dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. Su formato es la cabecera, lo que vieron en el video. Luego la declaración, donde se van a declarar los identificadores, que expliqué anteriormente a manera de recordatorio cuáles son esos identificadores, las variables y las constantes. Ya sabemos que son variables y que son constantes, que se van a utilizar ¿dónde? En la ejecución del programa. Y luego en la ejecución va a ser la serie de instrucciones que debe ejecutar la computadora. Va a comenzar con las palabras reservadas de inicio y terminan con fin.
En su interior van a ser, o va a estar contenido el bloque de ejecución. Aquí tenemos un ejemplo de un pseudocódigo. El inicio es el cálculo del área y perímetro de un rectángulo. A leer base y altura, que son las variables. Tenemos en la siguiente área, base por altura, luego el perímetro, que es 2 por, y luego tenemos, abrimos paréntesis, base más altura, cerramos. Vamos a imprimir el área del rectángulo tenemos la variable. Escribimos el área o imprimimos el perímetro del rectángulo perímetro, y finalizamos. Y aquí, bueno, por eso justamente es que les inicié la sesión leyendo estas tarea auténtica que va a aparecer en el jueves, me parece, entre miércoles y jueves, en su plataforma, pero van a leer ustedes el plan de trabajo y con base a ello vamos a hacer las instrucciones o las instrucciones que les pedí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, Bueno, pues por mi parte es todo. Yo sí, yo sí una pregunta, profe. Claro, ¿Estas instrucciones y presentación nos las va a compartir? sí. Permíteme un paréntesis mental. Los que no han puesto su nombre, por favor, anótenlo en el chat del grupo. Nombre y grupo. Ahora sí, con mucho gusto te contesto. Sí, claro que sí. Les voy a compartir tanto esta sesión de grabación en plataforma o correo electrónico, igualmente en el plan de trabajo, cuando lo publique, que es este jueves, me parece, que es cuando iniciamos con el M2. Ahí vas a leer todas las indicaciones que pido para tu tarea auténtica, porque en la tarea auténtica nada más lo único que va a venir es de que hagan un código de programación en X lenguaje y ya. Pero no, en la tarea auténtica van a subir lo que les pedí a lo largo de esta sesión, ¿sale? Ok, gracias. De nada, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Sí, claro. Bueno, eso de opinar sobre dos compañeros, me estás hablando del foro, el foro de reforzamiento. Sí, claro. Sí, exacto. Sí, aquí yo lo que me aboqué fue a la tarea auténtica. Pero sí, evidentemente el foro de reforzamiento también está el plan de trabajo. Permítanme compartirles, déjenme ver si les puedo compartir. A ver, les voy a compartir un archivo de una tarea del curso pasado. Aquí está. A ver, es esta. ¿Sale? Entonces, ahí está la materia, lenguajes de programación. Es de otro profesor, de otro maestro, de otro docente. Y aquí tenemos lo pertinente de el informe técnico de la propuesta, ¿sale? Aquí está, miren, instrucción. Dice, bueno, aquí le pusieron COVID, en la instrucción está una enfermedad pandémica, no se sabe cuál, que puede suceder en algún futuro, no sabemos si cercano o lejano, pero bueno, aquí fue de COVID. Es como introducción, luego dice objetivo principal de esta propuesta, identificar y describir los elementos esenciales de los lenguajes de programación imperativos, porque esta temática, como se los dije al principio de esta sesión, en nuestro contenido temático del curso, está el tema de los lenguajes imperativos, ¿sale? Bueno, aquí tenemos un desglose, luego requerimientos del sistema, geolocalización, este es un ejemplo,
geolocalización, identificación de zonas de contagio, alertas en tiempo real, distancia personalizable, protección de datos. Luego dice, tipos de datos, tenemos las variables. Dice, almacenan información que cambia durante la ejecución del programa. En este caso se utilizarán variables para almacenar datos como la ubicación del usuario, la identificación de zonas de contagio y la distancia de alerta. Cadenas de texto, números y luego dice booleanos. Luego expresiones. Operaciones aritméticas se utilizan para realizar cálculos matemáticos, etcétera. Operaciones lógicas y operaciones de comparación. Todos estos son los elementos de los lenguajes de programación imperativos. Evidentemente, yo también les voy a compartir los recursos en el plan de trabajo, porque en la plataforma no les van a compartir de acuerdo al plan de trabajo, al contenido temático del curso. Sí, porque hay una como, ¿cómo les puedo yo decir? Como un desfase, ¿sale? Entonces, con esto de que ya la universidad ya es nacional, etcétera, pues han habido este tipo de cambios, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, yo les voy a compartir puntualmente los recursos, como vamos con el contenido temático que les dije al principio, en este caso, el bloque 2 o el módulo 2 de los lenguajes de programación imperativos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos sentencias de control de flujo, if else, bucles. Luego tenemos en la descripción del sistema, el sistema propuesto se compone de los siguientes módulos, ahí los tenemos. Implementación del sistema, el sistema se puede desarrollar utilizando diversos lenguajes de programación imperativos como C, Java o Python. La elección del lenguaje va a depender, etcétera, etcétera. ¿Sale? Beneficios del sistema de trazabilidad de zonas de contagio. Dice reducción de la propagación del virus, protección de grupos vulnerables, mejora de la toma de decisiones, promoción de la transparencia y la confianza. Descripción de conceptos, empleo de conceptos en el sistema. Ahí está. Conclusión y referencias. ¿Sale? Pero acuérdense que son dos archivos. Este, que va a ser en PDF también, y el otro igual en PDF, que va a contener, aquí se los vuelvo a compartir, de todos modos en el plan de trabajo de ese día. Esto es como un adelanto nada más, ¿sale? Aquí está. El otro archivo es este, ¿vale? Segundo archivo que va a tener su portada, el desarrollo del algoritmo, explicación del desarrollo del programa, conclusión y fuentes de consulta. Y aquí los ejemplos. Ejemplo de algoritmo, explicación del desarrollo del programa. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ya para finalizar. No, profesor. Profesor Shell Benítez, yo sí tengo una duda. Claro, Chel, con mucho gusto. Y mire, no quiero ser repetitivo, pero es que haga de cuenta que vivo en el transporte público y se me iba cortando un poco la llamada. Entonces, No, no te no preocupes, es no te preocupes. Ya no te escuchamos de Chel, pero si gustas, muy bien me en lo las puedes escribir. instrucciones de realizar un código. Bueno, Sí, no te escucho bien, Excel, pero si gustas, me puedes escribir a mi correo o por plataforma, como tú gustes. No hay ningún de problema. acuerdo. No, mejor le escribo por la plataforma. A Gracias. ver, ya te escucho, Excel, para que escuchen tus demás compañeros, sería importante. Bueno, eso que le comentaba o sea, en las instrucciones del módulo 2 vienen en la indicación de hacer un código, es lo que tengo entendido. Pero Así es. usted no quiere que hagamos ese código, sino todo lo que nos mencionó de los dos archivos. Bueno, no es que no quiera Excel, es que tenemos que ir acorde al contenido temático del curso de la UCA. Ok, entonces digamos que está como mal la instrucción, por así decirlo. Sí, digamos que es una partecita de los aprendizajes que ustedes se deben de llevar en esta UCA. Si nada más nos quedamos con esa De partecita, acuerdo. O sea, además, así es.
Sí, o sea, además del código, también tenemos que hacer eso. ¿Es lo que entiendo? Pero no es el código Excel, van a hacer la explicación del desarrollo del programa y el algoritmo, porque eso lo vamos a guardar y más adelante se los voy a De decir acuerdo. en un portafolio de evidencias para más adelante, ahora sí, elaborar los códigos. ¿Sale? Bueno, ya no te escucho, pero bueno, de todos modos, cualquier situación, cualquier duda que tengas tú o que tengan los demás, con mucho gusto por mensaje o por vía correo electrónico. Y bueno, por mi parte es todo, pues muchas gracias claro, claro, con mucho gusto, para eso estoy, claro que sí, para apoyarlos y usted con toda libertad me puede mandar sus, digamos, pendientes y con mucho gusto, claro que sí. No, ¿de qué? Espero haber sido pues más claro y bueno, estoy para servirles. Por mi parte es todo. Y bueno, de todos modos estamos en contacto por correo electrónico o por mensajero. ¿Sale? Les deseo un excelente inicio de semana y muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Profesor. Buenas noches, hasta luego. The recording has stopped.